Bien, ¿y usted? Buen día. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, esta tarde, ya son las 12 del día. Comencemos con este turbazo que ha generado también mucha conmoción, porque son dos adultos mayores, hubo abuso por parte, se dieron situaciones que no siempre se dan en este tipo de delitos. No, de hecho, habitualmente no sucede en turbazo. Este hecho que ocurrió esta madrugada está siendo especialmente observado. Está el relato de ahí, está el robo de las armas, que es muy complejo, y además está el evento al cual usted hace referencia, que no está presente en este tipo de delitos, y por eso la policía ha puesto especial atención ahí. Sí, los turbazos se han transformado en una situación... aunque han disminuido. De hecho, Colina es una de las comunas que tienen, sobre la cual se empezó a aplicar el piloto. Nosotros queremos hacer una evaluación si, producto de esa intervención, se producen estos efectos de movilidad al interior de la comuna, producto de la intervención en algún lugar. Pero respecto a la descripción de los hechos, hay algunos aspectos que no son regulares en este tipo de delitos y que por cierto, preocupan en este caso en particular. Hablemos de gendarmería, hablemos de la formalización, ¿no?, de estas personas, estos gendarmes que estaban involucrados en una red que movía cerca de 6.000 millones de pesos. 6.000 millones de pesos de lo que tenemos, de lo que sabemos. De lo que hay registro, porque la mayoría de las operaciones, como ha explicado el Ministerio Público, el fiscal Pastén en particular, se realizaban en dinero en efectivo, y lo que se refiere a las infracciones patrimoniales que están asociadas al lavado de activos están tomadas del año 2022 en adelante. Hay algunos ilícitos que están siendo investigados que comenzaron en el 2020, es decir, son estructuras que funcionaron, que han estado funcionando en Santiago 1 con esos niveles de beneficio neto. Son más de 9.000 operaciones que se pudieron identificar. Pero vuelvo a insistir, es una pequeña parte, porque la otra, que es muy difícil obtener trazabilidad, es la que se obtuvo en dinero en efectivo, y por eso esta es una investigación que también está apuntando hacia los patrimonios directos o a través de testaferros que tenían estos exfuncionarios. Cuando uno veía estas fiestas, ¿no?, con alcohol, con asado, en fin, con música, con mujeres, uno adivinaba que había algo así. El tema era la magnitud. ¿Eso lo sorprendió, la magnitud del fenómeno? A ver, este es un hecho muy grave. Nosotros lo hemos explicado en otro momento. El foco investigativo en cárceles proviene de una iniciativa que se trabajó conjuntamente con el fiscal Ángel Valencia. Antes las cárceles prácticamente no se investigaba lo que ocurría en su interior, por distintos tipos de razones, ¿no? Luego las cárceles comenzaron a ser atractivas por el tipo de información que se provee. La cárcel es un centro de la cual se puede obtener mucha información criminal para investigaciones en el exterior. Y en tercer lugar, en la cárcel hay mucho riesgo de corrupción, y por lo tanto el ciclo de investigaciones con el foco investigativo que comenzó el Ministerio Público está logrando efecto. Esta es la cuarta resultado de investigaciones que comprometen a gendarmes en este foco investigativo. La primera comenzó con La Serena, que estaba vinculada a armas; la segunda en Alto Bonito, ingreso irregular; la tercera en el caso de Alto Hospicio, que estaba vinculada a drogas; y la cuarta, que es esta, yo diría que es el caso de corrupción más grande que hemos tenido en Gendarmería, que está vinculada a cohecho. Y si ustedes ven, y del relato que lleva el Ministerio Público, la formalización continúa hoy a las 10 de la mañana. Sí. Y es conveniente escuchar el detalle de la formalización. Aparece una entrevista hoy del fiscal Pastén, pero son estructuras que tenían segmentada la cárcel con distintos objetivos, y de las cuales obtenían rentas ilícitas. Sí, se habla del delivery, de la feria, el rescate, el cambio de camiseta, las gatitas, los manilleros. Y ahí uno de los abogados de uno de estos manilleros decía, esto debía estar institucionalizado, como que esto ya estaba demasiado normalizado de alguna manera. ¿Qué se puede responder a eso? Normalizar la ilegalidad, por cierto, no solo es impropio, sino que dada la naturaleza del establecimiento penitenciario, son sencillamente imposibles. Tiene que ver con la seguridad del establecimiento. Pero además, esos son como perfiles de giros de actividades que se realizan en su interior, como elemento común, que es el cohecho, ¿no? Para que todo eso ocurra, requiere que el funcionario público obtenga beneficios ilegales para permitir la comisión de esos delitos, en el fondo. Y por eso esta investigación es tan relevante, porque no hay organización criminal que se pueda expandir
sin la complicidad de funcionarios públicos. Por eso cuando uno combate la corrupción, también combate a las organizaciones criminales. Y por eso esta investigación es tan relevante. Por eso de esta investigación solo puede provenir una reforma estructural a la Gendarmería. Hablemos de esa reforma, ministro. ¿Hay fecha? ¿Hay viabilidad política? Porque uno sabe que al parecer fue parte de la conversación que tuvo el presidente Boric con el presidente electo esta semana. ¿Habría ahí algún grado de consenso? No podría decir, podría haber votos de factibilidad política para un gobierno que le queda tan poquito tiempo. Claro, este es el típico ejemplo donde los gobiernos están terminando. Ya hay otro que va a comenzar, pero ocurre un hecho de trascendencia vital para el país, que es posible que una administración saliente la pueda administrar de mejor modo que una administración entrante. Y para eso usted necesita consenso esencialmente, ¿no? La discusión sobre transformar a Gendarmería en una institución de orden y seguridad pública lleva muchos años, y separar las competencias de reinserción lleva bastante tiempo. Está muy documentado cómo fueron esas discusiones previas en las iniciativas de años anteriores que estaban vinculadas a la creación del Ministerio de Seguridad. Fue algo imposible de abordar por distintos tipos de razones, y nosotros creemos que una vez instalado el Ministerio de Seguridad, dadas las características de esta investigación, dada la magnitud de la misma, nosotros no vemos otra alternativa que una reforma estructural a la Gendarmería, y ese primer paso significa transformar a la Gendarmería en una institución de orden y seguridad pública, separando las competencias de reinserción. Como institución de orden y seguridad pública dependiente del Ministerio de Seguridad, y la institucionalidad de reinserción dependiente del Ministerio de Justicia. Esto no solo es un cambio formal, esto implica un cambio cultural al interior de Gendarmería. Entre otras, implica la supresión de las asociaciones de funcionarios. Una institución de orden y seguridad pública no puede tener sindicatos con armas, es una cuestión bastante lógica en el fondo, ¿no? Ese cambio y ese cambio, yo diría, y además con las instituciones de orden y seguridad pública están descritas en la Constitución, esto comienza con una reforma constitucional. Y ese cambio, que algunos podrán considerar nominal, es el cambio estructural, y es un cambio que necesita urgencia. Estas semanas que vienen hay receso legislativo por la fiesta de final de año, y el Congreso vuelve la primera semana de enero, fecha en que el Ejecutivo va a ingresar en la reforma que nosotros tenemos la impresión que tiene un amplio respaldo en el Congreso. Que se podía sacar en enero. Y nosotros creemos que debe sacarse en enero. Es un asunto que a mí me parece que por responsabilidad con el país, con la administración entrante también, es clave que este es un tema que tengamos resuelto en el mes de enero para que la próxima administración pueda hacer la implementación sin ningún inconveniente. Ahora uno se podría preguntar, ¿cuánto podrían cambiar las cosas con este cambio de dependencia? Es que lo que pasa es que es el inicio de un cambio mucho más estructural. O sea, Gendarmería requiere de un cambio de dependencia, pero también requiere un cambio desde el punto de vista cultural, de formación. Y ese es un desafío que solo se puede abordar cambiando la naturaleza de esa institución y abordándola desde el Ministerio de Seguridad. Sí, hablamos de narcogendarmes, hemos hablado antes de narcoaviadores, y en la justicia esta semana ha habido también avances en el caso de la llamada muñeca bielorrusa, con la querella de capítulos de la ministra Vivanco, el caso del ministro Simpertigue. ¿Cómo se observan esos avances judiciales y también el hecho que cada vez sabemos más respecto a niveles de corrupción que han ido avanzando en el máximo Poder Judicial? Sí, bueno, esto es la situación que vivió que ha comprometido a algunos exministros de la Corte Suprema, ha comprometido en algún sentido también la confianza sobre la Corte, ¿no? Y esto que yo creo que tiene dos aspectos. Ese aspecto difícil. La situación de la exministra Vivanco, ella fue removida por sus pares y además removida por la acusación constitucional. Ella enfrenta una investigación penal. Respecto de qué hechos, respecto de qué delitos, es un asunto que le corresponde al Ministerio Público y ella le corresponderá ejercer su defensa. Eso es un asunto que hoy día es una cuestión judicial ajena a la Corte y al Poder Judicial. En el caso del ministro Simpertegui, su acusación constitucional se resuelve el día lunes en el Senado. Pero yo creo que lo clave es lo que ha pasado estos últimos días, también que esta es otra manera de observar, ¿no? Es decir, cómo la Corte está mirando internamente este proceso. Yo diría que en una dimensión de proyecciones al futuro, ha tomado la decisión de elegir como su presidenta a la ministra Ana Gloria Echevesich, que es una ministra ampliamente destacada, su trayectoria judicial es impecable. Si hay un rostro que representa la identidad del Poder Judicial desde el punto de vista de imparcialidad, pero también de severidad, es ella.
Y creo que la nominación por unanimidad por el Pleno de la Corte es una muy buena señal de cómo enfrentar esta situación para el futuro. Ese liderazgo es clave. Y lo segundo es que los últimos nombramientos, yo creo que es bien importante mirar los perfiles de los 4 últimos ministros de la Corte que han sido nominados en este periodo, todos de una gran trayectoria judicial y que cumplen un poco en este perfil que yo creo que también representa muy bien la ministra Ana Gloria Echevesich. Entonces, tenemos una dimensión que es el Poder Judicial haciéndose cargo de una situación muy compleja que ha abordado. No sé si es exactamente similar a la década de los 90. En la década de los 90 también tuvimos un problema muy complejo en la Corte, que le costó recuperarse, pero finalmente lo hizo. Y yo creo que los liderazgos de la Corte internamente hoy, su nueva presidenta y los ministros nuevos y ministras nuevas que han llegado a integrar el Pleno de la Corte permiten proyectar esto con más tranquilidad, por cierto, con severidad, reconociendo que la Corte vivió un proceso complejo, lo dijo la ministra Ana Gloria Echevesich estos días. Entonces tiene estas dos partes, ¿no? ¿Por qué importa esta segunda? Porque la clave para el funcionamiento del sistema de justicia es la confianza en el sistema judicial. Y para el Estado de Derecho eso es clave, y especialmente para seguridad pública como un mecanismo donde se garantiza el cumplimiento de la ley. Les nombraba los otros casos, ministro, en las Fuerzas Armadas, en Gendarmería ahora, en el Poder Judicial, distintas, son de distinta naturaleza, pero en el fondo el Estado en sus distintas facetas viéndose permeado por el narcotráfico o por la corrupción, definitivamente. Sí. ¿Esas señales cómo se calibran? Siempre son muy difíciles porque la corrupción está muy vinculada, no solo como delito, sino que está muy vinculada a la pérdida de confianza en las instituciones. Y la pérdida de confianza en las instituciones y la corrupción está muy vinculada a la percepción de temor de las personas. Las personas, más o menos la evidencia, lo que nos dice es que las personas no solo manifiestan índices de temor por delitos violentos, sino que la pregunta es por qué tenemos este delta tan grande, ¿no? entre victimización y temor. Es que hay otros aspectos del sistema institucional que también impactan en temor. Una de ellas tiene que ver cuando las instituciones son ineficaces, tienen presencia de corrupción y además de eso provocan desconfianza, porque el único espacio que finalmente termina siendo confiable para las personas es su hogar, su núcleo más directo, ¿no? Por eso atacar la corrupción no solo tiene que ver con enfrentar la sanidad de las instituciones, sino que también abordar la confianza de las personas y por lo tanto esta idea de que alguien me protege, ¿no? Le quiero preguntar también, ministro, por la situación que se vio en el INBA con las 3 detenciones de personas que están ahí, que fueron además sorprendidas durante incidentes, ley de control de armas y otras. Una situación que no es nueva, ¿no? Que hemos visto durante gran parte del año, yo diría en años anteriores también, en el INBA. Estamos revisando imágenes. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está trabajando ahí para terminar con estas imágenes? Bueno, primero estábamos demasiado acostumbrados a ver los hechos de violencia sin detenidos. Lo segundo es que si teníamos detenidos que quedaban libres a poco tiempo. Nosotros hemos utilizado 2 estrategias para esto, además de querellarnos en buena parte de estos casos. Lo segundo, nosotros lo que hemos dicho es, ojo, estos dejaron de ser problemas de convivencia escolar, estos son temas derechamente de delito. El perfil de los sujetos que participan en estos, primero son grupos muy minoritarios, pero que tienen un impacto muy grande en la comunidad escolar, esencialmente porque lo que hacen es amedrentarlos. Y lo tercero son, de perfiles, son personas jóvenes, altamente radicalizados y antisistema. Ese es como su perfil en general. Nosotros veníamos conversando con el Ministerio Público que era relevante mirar esto desde una perspectiva un poco más estructural, desde la persecución penal. Eso ha llevado a cabo en el último tiempo la Fiscalía Centro Norte, el fiscal Armendáriz en particular. Y este es el resultado de una investigación, no tiene con flagrancia esta investigación en particular que está llevando a cabo Carabineros y que permitió a estos 3 alumnos ser detenidos, formalizados, y 2 de ellos han quedado con internación provisoria. Los 3 son menores de edad. Sí. Estos días hemos vuelto a tener un incidente en el Instituto Nacional y de nuevo las estrategias de intervención, también con el trabajo del Ministerio Público, han cambiado y eso nos ha permitido además
tomar los detenidos inmediatamente. No hay otra manera que intervenir estos establecimientos y particularmente a los sujetos que están cometiendo estos delitos, sino con una persecución penal un poco más estructural. De hecho, en los últimos detenidos es posible darse cuenta que no solo son estudiantes del establecimiento, parecen estudiantes de otros establecimientos. En fin, el perfil de los otros sujetos que parecen coordinando este tipo de acciones suelen ser adultos también. Eso lo iba a decir, ¿no? Eso ahora es un sujeto adulto bien particular, porque es un adulto que o ex alumno del establecimiento y que sigue en torno a un circuito de jóvenes muy radicalizados y que tienen esta orientación antisistema. ¿Apoderados, profesores? Apoderados, lo que nosotros tenemos como antecedentes que en general son comunidades escolares muy amedrentadas, donde más bien los apoderados y los profesores durante largo tiempo más bien han tenido temor de prestar testimonio. Hoy día el sistema de investigación y de persecución está generando incentivos para que esas personas puedan prestar testimonio sin verse expuestos indebidamente. Ministro, finalmente le quiero preguntar por esta polémica, se ha denominado los amarres, ¿no? 380.000 funcionarios que se verían beneficiados. Es una norma que el Ejecutivo ingresó para limitar los despidos de funcionarios a contrata. Y esto ha generado un quiebre con el gobierno electo, ¿no? Arturo Esquella decía, se está dinamitando la relación que había comenzado también con actos republicanos de lado y lado. ¿Esa norma se puede modificar? ¿Esa norma es válida a esta altura? Lo que pasa es que hay una discusión. Primero, técnicamente no es una norma de amarre. Yo sé que la política a veces busca conceptos. Brevemente, nosotros tenemos un sistema de empleo público, para decirlo en términos sencillos, el peor empleador de la sociedad chilena es el Estado de Chile. Nosotros tenemos un régimen que lo que dice es que el 80% de esas personas deben estar en cargos estables y el 20% en cargos transitorios, que son los empleos a contrata. Sin embargo, en Chile, la realidad es la inversa, en términos prácticos, por distintos tipos de razones, ¿no? Durante los años se ha ido estableciendo excepciones a esto. Entonces, lo que tenemos es que el 80% y un poco más de los funcionarios en Chile son funcionarios a contrata, es decir, empleos que pudieran ser transitorios, pero que están en sus funciones 5, 10, 15, 20 años. Y este es un debate que suele pasar o suele ocurrir en cambios de una administración a otra. No solo a nivel nacional, en administración central, sino que también en las administraciones locales o regionales. Entonces, durante algún tiempo, buena parte de personas que han trabajado más de 5 años o mucho tiempo han judicializado estos casos, ¿no? O lo han judicializado en vía laboral o lo han judicializado en las Cortes. Y en general, el fisco ha perdido muchos de esos casos. ¿Cuál es el estándar en general? Mire, usted tiene derecho a remover las personas, pero tiene que removerlas sobre la base de motivos justificados que usted tiene que explicar cuáles son. Eso es esencialmente eso. Y ese ha sido un criterio que se ha ido sentando en la jurisprudencia administrativa y judicial. La Contraloría este último tiempo ha tomado distancia, no de la motivación, sino que decir, mire, yo no voy a meter en el número de años a partir del cual esto se aplica. Pero esta es una discusión que es muy antigua entre nosotros, que se da en cada periodo de administración. La norma que está en la ley para propuesta de la ley de reajuste, más que una ley de amarre, es en estricto rigor una ley de motivación para desvinculación. Pero si usted me apura objetivamente, esta es la revelación de que tenemos un problema mucho más estructural. El problema mucho más estructural es que nadie se quiere hacer cargo de una reforma del sistema de empleo público. Y con esto termino. Usted sabe que muchos de los cargos de los empleos a contrata en Chile, una cantidad muy significativa, por políticas que se vienen aplicando hace muchos años, ingresan por concurso público. Entonces, se da la paradoja en que son funcionarios que están en cargos que ingresaron por concurso público, pero que están en empleos que se van renovando año a año. Entonces, yo creo que hay aspectos un poco... Hay otros que son de confianza y que, por cierto, parece razonable que cuando termine una administración se deban ir. Eso no, yo creo que está fuera de discusión. Pero esos funcionarios están incluidos acá también. Sí, pero lo que pasa es que... Pero también la jurisprudencia ha dicho, mire, ¿sabe que si usted no da un empleado contrata y es de confianza, la verdad, usted le aplica el estatuto de la confianza? Yo creo que hay que pensar en esa maquinaria que permite que el Estado funcione y que son los remeros del Estado, en el fondo. Y yo creo que hay que poner atención a eso. Y eso es clave para cualquier administración
que comienza. Esto fue un tema que estuvo en discusión en el cambio de administración del presidente Piñera en el 2010 y que luego ha ido logrando cierta estabilidad, principalmente porque tiene muchos casos judiciales. Pero, ministro, ¿entonces no se justifica, digamos, esta indignación que planteó el gobierno electo? Yo creo que la afirmación de que es una norma de amarra es técnicamente incorrecta. Yo creo que puede existir una legítima preocupación del por qué incorporar la ley de reajuste. A mí me parece que es un debate que es bien legítimo. Ya. Pero desde el punto de vista técnico es una norma que exige motivación para la remoción. No impide la remoción. Y que se diga que se dinamitan las confianzas. Es que yo creo que tiene que ver con los contextos de conversación. Esta es una norma que además al final del día donde hay que discutirla en el Congreso. Y yo creo que ese es el lugar donde o hay consenso o no hay consenso sobre este punto. Ahora, mi opinión técnica sobre este tema es que si una norma de estas características no está, lo que vamos a seguir es en un circuito de judicializaciones muy grande que suele ocurrir en determinados periodos y que se judicializa por muy distintas vías. No solo ante las Cortes, se judicializa también en vía laboral de modo muy intenso. Y uno en general lo que necesita es tener reglas del juego en el empleo público estable. Yo creo que lo que está detrás de todo esto es que durante largos años no nos hemos hecho cargo de la reforma del empleo público y tenemos estas reglas inversas que provocan este tipo de inconvenientes. Y hay que tratar de buscar un criterio de consenso. Yo lo que llamaría es tratar de buscar una norma de consenso porque, vuelvo a insistir, el Estado funciona sobre la base de un número de remeros muy significativo, muchos de ellos que han accedido por concurso público, aunque sean empleos a contrata, y que yo creo que lo clave es tener para eso un Estado eficaz. Bien, ministro, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en T13 Fin de. Muy buenas tardes. Que esté muy bien. Y a propósito,